Currículum de la maestra Isabel Cristina Fernández Perafán, de la Universidad de Conjacauca, quien tiene un perfil profesional de maestro en gestión de organizaciones, es administradora de empresas con experiencia en el área comercial, financiera y de la educación, y auditora interna de HSQE, aplicación de procedimientos establecidos por el cliente para auditorías internas de diversos sistemas ISO en salud, seguridad en el trabajo. La Corporación Universitaria de Conjacauca, dentro de ella es docente de tiempo completo y esta corporación pues nos comparte el conocimiento con el tema Una mirada a la ética del contador. Bienvenida. Bueno, como me han presentado, vengo de Colombia, de Popayán, Cauca, ¿sí? A representar a la Universidad Uniconfacauca y voy a hablarles un poco de la ética del contador público, muy apropiado para este congreso que trata sobre fraude y sobre delitos financieros, ¿sí? Entonces es una reflexión que quiero poner ante ustedes de cómo es el contexto que se está manejando hoy en día para la profesión contable en Colombia, ¿sí? Cómo está viéndose la profesión de la contaduría pública en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? La formación en ética contable de nuestros egresados y profesionales es considerado un reto, ¿sí? Un reto importante dentro de nuestra academia, puesto que en nuestro contexto se han presentado una serie de anomalías, fraudes, ¿sí? Y vulneración a un código de ética que manejamos en Colombia, ¿sí? Entonces, se ha estigmatizado un poco la profesión del contador por esta cantidad digamos, de situaciones y casos que van en contra de la ética profesional, en este caso del contador público. Entonces, la academia en la actualidad tiene el reto importante de formar a ese contador público en unos principios y unos valores éticos y retomar esos valores que de pronto se han vulnerado, se han perdido, ¿sí? En consecuencia, surgen importantes cuestionamientos de orden epistemológico y también metodológicos. Nos hemos perdido esa parte del conocimiento, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante en la profesión contable? Porque el contador, en nuestro contexto, es el abanderado de salvaguardar la fe pública, ¿sí? Da fe pública y eso lo hace tener por medio de esa fe pública una confianza social, ¿sí? La sociedad confía en el contador público a que la información financiera contable que está emitiendo es real, ¿sí? Históricamente el contador, como parte de un sistema regido bajo normas, bajo leyes, es reconocido por sus acciones y el impacto positivo o negativo pues recae en la persona, ¿sí? En cómo está actuando ese profesional y cómo está llevando a cabo su profesión dentro de las organizaciones. Ese contador está llamado como individuo a tener una ética individual, pero también una ética social. Como nos lo manifiesta Hegel, nos dice, el hombre tiene que ser virtuoso y para que sea virtuoso tiene que hacer acciones verdaderamente confiables para el Estado y para la sociedad. Cuando hablamos de hombre virtuoso, nos remontamos de pronto a esos filósofos como Sócrates, que la virtud en Sócrates era ese conocimiento, cómo un profesional ejerce el conocimiento. Más adelante vamos a hablar un poquito también de Aristóteles, que no ve la virtud como el conocimiento, sino como el actuar de la persona, cómo actúa la persona para tener a cabo unas buenas acciones, ¿sí? Ante él y ante la sociedad. En efecto, cuando el contador se centra en fe pública, pasa a formar parte
de una ética pública, ¿sí? Y cuando hablamos de ética pública, pues nos remontamos a lo que está bien o a lo que está mal, ¿sí? Y para ello, Mendieta nos dice, es un patrón moral de conducta, ¿sí? Un carácter básico. Entonces, ahí podemos hacer como digamos, el concepto de lo que es ética y de lo que es la moral, ¿sí? Porque son dos términos que son distintos. Entonces, ay, no pasa. Bueno, entonces, la presentación va encaminada a esa mirada ética y tenemos unos componentes. Este tema surge de una caracterización que se hizo en Colombia sobre unos casos de vulneración del código de ética, ¿sí? Entonces, se analiza primero un periodo entre el 2012 y el 2015. Luego se hace un estudio entre el 2013 y el 2015 para ver cómo la Junta Central de Contadores en Colombia, que es quien rige digamos, la profesión contable en Colombia, y qué casos fue que se presentaron para vulnerar ese código de ética. Entonces, este estudio presenta una introducción, una problemática, unos objetivos, una justificación, una revisión literaria, que era como les mencionaba en esa pequeña introducción sobre qué es la ética, por qué es hablar de una mirada ética para los profesionales y los futuros profesionales que van a ejercer su profesión, ¿sí? Tenemos unos resultados, unas recomendaciones, y en esa parte de discusión pues vendrán sus preguntas e inquietudes que surjan sobre la temática. Ya. Entonces, volvemos como a esa introducción. Tenemos que la fe pública es solo una forma, ¿sí? Una forma que tiene nuestro profesional en contaduría pública, pero realmente lo que hace esa fe pública es la confianza que nos da la sociedad para nosotros ejercer la profesión, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa en ese contexto? Como lo dice Lipovetsky, hoy en día la profesión contable ya se sale de un contexto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita la contaduría pública es meramente vista como algo técnico, algo económico, estadístico, numérico. Entonces ha perdido esa visión social, y esa visión social pues es esa parte de la ética individual, y lo moral tiene que ver con algo colectivo, una norma, un código, ¿sí? Que me está diciendo así se hacen las cosas o así no se hacen las cosas, mientras que la ética es individual. Yo cómo me comporto de acuerdo a unas conductas y unos lineamientos que yo traigo, arraigados desde la infancia o el contexto que yo he vivido, ¿sí? Entonces, queremos también hacer la reflexión en que el contador vuelva a ese contexto social, que no solamente es llevar números, llevar cifras, estadísticas, sino pensar en la sociedad, cómo estamos llevando nuestra profesión en cara de el beneficio social, ¿sí? Lo anterior, pues se suma también lo planteado por Araujo, quien dice que la contabilidad se olvida de su incidencia axiológica, y los axiomas tienen que ver con esos valores que tenemos como personas, que lo tenemos que llevar también a nuestra profesión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la profesión se quedó enmarcada en resultados cuantitativos, ¿sí? Entonces, a través de esta disciplina, claro, se consiguen cifras, estadísticas, información financiera, pero también somos responsables de la información que transmitimos. Ayer la maestra Cintia hacía la introducción en su ponencia sobre anticorrupción, sobre transparencia, y entonces cabe esa
corrupción que se presenta más adelante, les cuento en los casos que se está vulnerando esa ética de ese contador, ¿sí? Un ejemplo de ello es cuando nuestro empresario, el dueño de la organización, nos dice que como contadores debemos registrar una información que realmente a veces no es la real, ¿sí? Estoy hablando del contexto en Colombia, no sé cómo se maneja acá en México, ¿sí? Entonces, que a veces prima esa, digamos, esa importancia que tiene una colectividad de un grupo empresarial a esa ética individual. Entonces se presenta un dilema ético. El empresario me está diciendo una cosa y yo como profesional, como individuo independiente, ¿será que realmente voy a hacer lo que el empresario me está diciendo? Sabiendo que va en contra de ese principio individual, ¿sí? Entonces, el principio individual está por encima de esa ética, ¿cierto? Entonces, aparecen esos dilemas. ¿Qué hago? Como persona, como individuo, como profesional, ¿sí? Entonces, lo anterior lleva a reflexionar en torno a cómo el profesional contable está expuesto a situaciones donde los principios éticos están por debajo de esos intereses individuales o personales, ¿sí? Y como dice Carbonell nos dice, una acción corrupta se da exclusivamente porque el individuo quiere hacer la acción corrupta, ¿sí? El individuo es consciente que está haciendo algo indebido, pero lo hace con conocimiento y teniendo hasta conocimiento de la norma o de la ley o del código que te está diciendo, eso no es correcto, ¿sí? Entonces, básicamente queremos hacer como esa introducción de esa reflexión. Adicionalmente, cabe señalar que la acción corrupta también es influenciada por lo que sucede a nuestro alrededor. Para que un individuo actúe de una manera ética, necesitamos organizaciones que también actúen en pro de la ética. Entonces ahí es donde aparece la palabra ética en los negocios. Tenemos que conjugar esas dos cosas, la ética individual y la ética social, ¿sí? Entonces, expuesto lo anterior, es preciso inclinarse a una mirada, ¿sí? A una mirada a esos casos de corrupción ocurridos en Colombia en el periodo mencionado, ¿sí? Y cómo o dónde se vio comprometida la profesión contable en el contexto colombiano, donde se vulnera el código de ética. Las empresas involucradas, las personas involucradas, los valores, las sanciones que se emitieron en su momento por esas infracciones, ¿sí? Por tal razón, la presente ponencia se considera pertinente porque es a través de la caracterización de esos casos de corrupción donde se logra analizar, comprender y aprender de experiencias ocurridas para reflexionar cómo estamos llevando a cabo nuestra profesión, ¿sí? O el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo fueron las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, que es la que rige la profesión contable en Colombia, ¿sí? Adicionalmente, resulta innovador toda vez que pretende abordar temáticas que de pronto no son consideradas importantes en la profesión, ¿sí? Porque, como lo dije anteriormente, se ha convertido en una profesión estadística contable y dejamos atrás lo social. Entonces, no le ponemos el sentido de por qué yo tengo que ser ético, o me voy a mis, digamos, intereses personales de cómo me lucro o cómo le saco provecho a la situación sin pensar en qué está afectando a un colectivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, esa es como una introducción a la temática. Dentro de esa caracterización que se hizo en Colombia, nosotros presentamos una problemática, básicamente el ejercicio de algunos profesionales.
el ejercicio de algunos profesionales en la contaduría, pues ha vulnerado esos principios éticos, como lo reveló la Junta Central de Contadores, ¿sí? Entonces, ¿qué ley fue la que fue vulnerada? En Colombia nosotros tenemos un órgano legislativo, ¿sí?, bicameral, que tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara, y ese órgano legislativo es el Congreso. El Congreso, como órgano legislativo, decreta mediante una ley, que es la ley 143, perdón, la 43 de 1990, que es la que, digamos, regula la profesión contable en Colombia. Entonces, mediante esa ley 43 de 1990 es donde nos dice ese código qué podemos hacer, qué no podemos hacer dentro de esa profesión contable, ¿sí? Y cómo nos sancionan si incumplimos esa norma o esa ley. Entonces, ¿por qué? Porque hay organizaciones y la confianza que nos otorga la sociedad para nosotros ejercer la profesión, ¿cierto? Entonces, también buscamos en esa problemática conocer esas causas de dichas conductas de los profesionales en contaduría que los llevó a vulnerar ese código de ética, ¿cierto? Y aquí nos presenta entonces la presentación unos objetivos. El principal objetivo era caracterizar esos casos de corrupción durante ese periodo. ¿Y quién nos caracteriza? O sea, ¿cómo caracterizamos esos casos? Ayer que la maestra nos hablaba de transparencia, pues en Colombia también hay una ley de transparencia y de ley que nos dice que la información es pública y que tenemos acceso a esa información. Entonces, la ley de transparencia en Colombia es la 1712 de 2004. Entonces, también la Junta Central de Contadores debe darnos esa información. Solicitamos esa información por medio de los diarios de campo, miramos cuántos contadores estaban infringiendo esa norma y por qué razones y cómo fueron las sanciones. Entonces, ese es el principal objetivo de esa investigación, y de esa caracterización pues surgieron tres objetivos. Entonces tenemos el primer objetivo, que era identificar esas principales características, ¿sí? El segundo es analizar qué normas fueron las que se infringieron, y el tercero es analizar, digamos, la parte de teorías éticas y sociales, porque de nada nos vale que nosotros hablemos de caracterizar unos casos que encontramos de pronto en la información que nos da la Junta, pero que se quede ahí. No, hay unos teóricos que hablaron sobre ética, sobre moral, y cómo lo enlazamos con lo que está sucediendo realmente con el profesional contable, ¿cierto? Entonces aparece la justificación. ¿Para qué nosotros hacemos este trabajo de investigación? ¿Para qué nosotros miramos qué características tienen los contadores que infringieron un código o una norma? Pues este trabajo de investigación nos va a servir ¿para qué? Un estudio realizado aporta fortalecer y articular en el marco de principios éticos, morales, ¿sí?, para establecer cómo se adaptan a la profesión contable, ¿cierto? Tener también, aportar saberes, ¿sí? Porque puede ser que el contexto colombiano sea distinto al mexicano, aunque somos países hermanos y podemos hablar que ustedes también tengan un código de ética, ¿sí? Y que de pronto el papel aguanta todo. Entonces, todos en cualquier país tenemos un código, pero realmente lo interiorizamos, lo llevamos a cabo y lo aplicamos, o solamente está ahí y está la ley y está la norma, pero me la paso por la galleta, decimos allá en Colombia, que es como que no le prestamos atención, ¿sí? Entonces,
También es un material valioso de consulta, ¿sí? Es un material valioso de consulta y queda también en las memorias del Congreso, ¿cierto? Para aquellas personas que tengan como prioridad desarrollar programas de mejora y concientización y reflexión de cómo estamos llevando a cabo la profesión contable, ¿cierto? Y entonces hacemos una revisión a la literatura, ¿sí? Y encontramos unos antecedentes que no solamente a mí me dio por caracterizar los casos en el periodo mencionado, sino que a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, hablando en el contexto colombiano, se ha presentado otros estudios. Entonces tenemos inclusive su país, aparece un autor, ¿sí? Domínguez, que nos habla que hay una ética y responsabilidad social del contador, unas perspectivas y tendencias frente a las normas internacionales, ¿sí? Ahí, entonces, ustedes también entran como país y como futuros contadores públicos a mirar que hay estudios que se están realizando porque se ha vulnerado un código de ética, ¿cierto? A nivel nacional, presentamos el caso de el estudio Fraude versus la ética en el desempeño del contador a nivel nacional e internacional. Entonces, es un estudio que se hace en una universidad de Colombia, que es la Universidad del Valle, que está ubicada en Cali, Colombia, y ellos analizan cuáles fueron esos causas de fraude. Entonces, yo les menciono algunos de los que toca ese antecedente nacional. Está el caso de, por ejemplo, Parmalat. Parmalat es una empresa italiana y Parmalat fue muy sonada por un fraude financiero del gerente financiero, ¿sí? Ocultamiento de información, ¿sí? Está el caso de Enron. Enron es una empresa energética de Estados Unidos que también presentó fraude. En Colombia presentamos varios casos donde se ha visto la corrupción, digamos, y todo es por la profesión contable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los abanderados a llevar esa contabilidad, esa información financiera y cómo de pronto la manejan. Entonces, en Colombia tenemos como el caso de Foncompuertos, que son Puertos de Colombia, es una empresa que ya no existe, ¿sí? No existe precisamente por ese mal manejo que se le dio en su momento. Entonces se liquidó esa empresa y resulta que se creó un fondo de los ex empleados de esa entidad y empezaron también a hacer fraude con las pensiones de las personas que hacían parte de esa institución. Hay otros casos de Saludcop, que es una empresa dedicada a la salud, ¿sí? Y que también, la misma DIAN. ¿Qué es la DIAN en Colombia? Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es un ente donde precisamente es ahí donde es el que lleva toda la parte tributaria de impuestos en Colombia, y hubo fraude ahí mismo, en la misma entidad de la DIAN, ¿sí? Entonces, esos son casos que yo les cuento porque han sido analizados en trabajos de grado, ¿cierto? Y a nivel local o regional también nos habla de hechos y eventos de la responsabilidad social, una mirada desde la contabilidad. Desafortunadamente ha sido pues por profesionales de la contabilidad, ¿sí? No quiero estigmatizar, pero así se ha visto de pronto en Colombia. Y aquí les traigo una reflexión de una frase que me gustó y por eso la traigo a colación. Dice, como decía mi madre, el amor y el interés se fueron un día a acampar, más pudo el interés que el amor que te tenía. Es decir, es una reflexión prima más el interés personal, ¿sí? Individual, ¿sí? Esta frase es de una digamos, una educadora de una zona del Magdalena ya en Colombia, ¿sí? De una región de Colombia. Entonces ella también pues nos llama
a esa reflexión, justifica la pertinencia de valores éticos en las relaciones sociales. ¿Qué metodología utilizamos en esta investigación? Es un enfoque mixto, ¿sí? De tipo, digamos, descriptivo, a toda vez que, como lo dice Taylor y Vaughan, tiene el problema, es un problema de individuos, valores, acciones, ¿sí? Entonces, utilizamos ese tipo descriptivo que viene más en la parte cualitativa. Sin embargo, ¿por qué digo que es mixta? Porque para caracterizar y contar cuántas personas infringieron y qué sanciones y qué, digamos, artículos fueron vulnerados del código, pues yo necesito tabular, para eso necesité una parte cuantitativa y por eso aparece ahí la parte mixta en lo cuantitativo, pero ya en la parte de hacer la categorización y hacer como el contraste entre las teorías, digamos, sociales y éticas, ahí ya entra lo social y lo cualitativo, ¿sí? Entonces, las técnicas y fuentes, pues fue la revisión documental, se escribió a la Junta Central de Contadores que nos brindara esa información en el periodo mencionado y ellos nos enviaron la información y empezamos a medir cada uno qué género vulnera más ese código, qué características de empresas, ¿sí? Que eso ya se los voy a contar. Estos fueron los resultados de esa investigación, de los casos de ética vulnerados, ¿cierto? Entonces, encontramos que un 70% son hombres y un 30% mujeres. Ahora no quiero decir que entonces los hombres son los que más violan la ley. Lo que pasa es que en Colombia los que ejercen los cargos que en ese momento en las empresas y en las características de los casos que fueron vulnerados el código, en ese momento más esos cargos los tenían los hombres que las mujeres. Igual en Colombia, hasta muy poco, la mayoría de estudiantes de contaduría son hombres, ¿sí? Ahorita ya la tendencia ha cambiado un poco y ya también las mujeres estudian esa profesión, pero hasta hace muy poco es que las mujeres vienen tomando cabida en esa profesión. Anteriormente solamente era como de hombres, ¿sí? Entonces, eso lleva a que los cargos en ese momento, gerente financiero, auditor interno, ¿sí? Fueran de hombres. Entonces, eso representa el gran porcentaje de ahí que más hombres que mujeres vulneran ese código, ¿sí? Las funciones, por lo general, revisores fiscales, ¿sí? Y contadores públicos, ¿sí? El contador raso sin especialización, sin maestría, ¿sí? Tenemos que se registran empresas como las SAS. Las SAS son sociedades de acciones simplificadas, ¿sí? Son empresas, digamos, que parten desde unipersonal, ¿sí? Entonces, son empresas con ánimo de lucro, eso quiere decir que tienen más carga tributaria. Entonces, al tener carga tributaria, pues puede ser más esa parte de evasión, ¿sí? La modalidad de conducta se encontró que el 53% de los casos de violación de ética corresponden a la conducta dolosa. Cuando hablamos de la conducta dolosa, quiere decir que es con conocimiento de causa, ¿sí? Y el segundo lugar es la culposa. La culposa es que puede ser que yo no sabía, no tenía el conocimiento y causé el daño. Sin embargo, se ve el desconocimiento, pero tampoco el interés de conocer la norma o cómo hago para no cometer el ilícito, ¿cierto? Y tenemos
que en general se vulneraron algunos principios básicos del Código de Ética, en el caso de la Junta Central de Contadores en Colombia, que fue el artículo 10, que habla de fe pública, y esa fe pública tiene que ver con la confianza social, ¿cierto? El artículo 37, que tiene que ver con la integridad de la persona en cuanto a brindar una información verídica, confiable, fidedigna, ¿sí? Aquí tenemos el segundo objetivo desarrollado, ¿sí? Que era analizar las normas infringidas. Y entonces en nuestro código aparecen nuevamente esos artículos que más fueron vulnerados. Tenemos el 70, que habla de el desconocimiento de la ley 143 del 90, que es la que rige la profesión. Y si yo no conozco la ley, pues ahí está como esa reflexión, ¿cierto? El artículo 37, 4, que es evitar actos de fraudulencia, así como las ocultaciones de las realidades financieras, ¿sí? El 37.6 dice la falta de responsabilidad como principio ético, ¿sí? El 37.10, inobservancia de las disposiciones normativas, y volvemos a la ley y a la norma. Las sanciones impuestas en nuestro código de ética está amonestación, suspensión y cancelación. Entonces, pues la más, digamos, vulnerada ahí está, es la suspensión de la tarjeta profesional. Entonces, básicamente los autores teórico-prácticos y teóricos que se mencionan en, digamos, en el estudio son Foucault, Spinoza y Aristóteles. Pues acá tengo algunos conceptos sobre ética y sobre moral de acuerdo a cada uno de los autores, ¿sí? Y nos lleva pues a reflexionar sobre que las universidades estamos llamadas a hacer esa reflexión y ese, digamos, esa parte de acompañamiento en la profesión de ustedes como futuros contadores, de mostrarles el panorama y cómo ustedes realmente quieren llevar su profesión y su vida, ¿sí? No sé si tienen preguntas. Agradecemos tan excelente ponencia de la maestra Isabel Cristina Fernández Perafán, y la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le otorga la presente constancia por su excelente colaboración en el tema Una mirada a la ética del contador. Además, la Universidad de Guadalajara, a través de nuestro centro de estudios, le otorga un presente reconocimiento a la Corporación Universitaria Confacauca.